Como habíamos dicho, hoy queremos hablar un poquito de la relación de ondas con los circuitos eléctricos. Ya ustedes han caminado ese, ese trecho. Entonces, un bonito problema que ejemplifica eso es el ejercicio 13-14, ahí del libro. El ejercicio les dice lo siguiente. Considere una línea de transmisión eléctrica de transmisión eléctrica que tiene una inductancia uniforme por unidad de longitud. Correcto. Que tiene una inductancia uniforme por unidad de longitud y una capacitancia por unidad de longitud C. Esta es L mayúscula, esa es C mayúscula. Muestre que una corriente alterna y en la línea obedece la ecuación de onda derivada parcial de I con respecto a x cuadrado menos LC por la derivada parcial de I con respecto a t cuadrado igual a 0. Tal que la velocidad de la onda es v de 1 entre la raíz de LC. Entonces, claro, este es un ejercicio que tiene varias conceptualizaciones que necesitamos llevar para encontrar esta ecuación. Tal vez es lo que queremos ponerle un poquito de cabeza por ahorita. Y claro, tiene mucho que ver porque
básicamente estamos diciendo que esa corriente se comporta como una onda. ¿Sí? Y sobre todo que esto empieza a tener interferencias electromagnéticas, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con algo tan sencillo como una línea de transmisión. Que eso, hasta que usted no entiende esto, no se preocupa y no se da cuenta de que hay un pequeño problema, ¿verdad? Que usted puede empezar a generar ondas donde usted quiere que no hayan ondas, donde hay ondas hay interferencia, ¿verdad? Como ustedes ya conocen. Todos conmigo. Vamos a hacer el diseño del circuito. Pensemos en un circuito de la siguiente manera. Entonces yo voy a tener aquí la línea donde voy a tener la capacitancia. Y de alguna manera el cable pasa aquí por un inductor. Y esto lo voy a tener repetido varias veces, por decirlo de una forma. A este le voy a llamar que aquí tengo el voltaje N-2 y aquí tengo el Q N-2. De tal manera que aquí voy a tener lo que voy a llamar la capacitancia C'. Y aquí voy a tener L'. Y claro, si aquí tengo L', por aquí va a atravesar una corriente IN-2. Entonces, por supuesto, yo voy a ver la transmisión como una sucesión de este caso, donde tengo el capacitor y el inductor. Entonces, el capacitor va a afectar Q, L va a afectar I, bajo un voltaje donde logro la transmisión. Entonces, claro, en este punto ahora voy a tener un voltaje N-1. Y aquí voy a tener mi capacitor con un QN-1. Y aquí voy a tener otro inductor. Y aquí voy a transmitir entonces una corriente que le voy a llamar IN. Y este va a seguir siendo L', y este va a seguir siendo C', y aquí voy a tener otro capacitor, y aquí voy a tener otro inductor, donde aquí voy a tener un voltaje VN, y aquí voy a tener un IN+1. Y aquí voy a tener otro capacitor, y aquí voy a tener otro inductor, y a este le voy a llamar IN+2. Y aquí tengo otro capacitor, donde aquí voy a tener Vn+2, aquí Vn+1, aquí voy a tener Qn, aquí voy a tener Qn+1, y aquí voy a tener Qn+2. Esto va conectado a tierra, y este sigue siendo C', C', y esto sigue siendo L', L'. Y con este circuito vamos a querer simular esta transmisión. Voy a borrar aquí arriba. Entonces, nosotros tenemos que Vn
va a ser Qn entre la capacitancia C'. También puedo hacer la misma relación para n, para el enésimo caso, donde yo voy a tener que L' por definición, esto es el cambio de voltaje, ¿verdad? La inductancia por la derivada de I con respecto al tiempo es el cambio en el voltaje. Pero ya definí cuánto vale el voltaje a partir de esta ecuación. Entonces, yo puedo sustituir ese resultado, de tal manera que esto es lo mismo que Q de n-1 entre C' menos Q de n entre C'. También yo sé que el diferencial de la carga con respecto al tiempo, n, eso es la corriente, es el cambio de corrientes, IN menos IN más 1. Y claro, yo ahora, en búsqueda de mi ecuación, puedo diferenciar este resultado respecto al tiempo. Y usted dirá, ¿por qué, profesor? Bueno, no es nada extraño, ¿verdad? Aquí tenemos la segunda derivada con respecto al tiempo. Ahora, también es para poder sustituir este resultado, ¿lo ven? Porque entonces, claro, si yo derivo a ambos lados respecto al tiempo, aquí me va a quedar dq de t. Y entonces puedo hacer uso de este resultado. ¿Sí? Entonces voy a borrar por acá. De forma tal que yo voy a tener que L' de la derivada cuadrada de IN con respecto a t cuadrado va a ser igual a 1 entre C' de I n-1 menos 2 veces IN más IN más 1. Y ahora puedo reescribir esto, ¿verdad? Esto es lo mismo que la segunda derivada de IN con respecto a t cuadrado sea igual a 1 entre L' C' de IN-1 menos 2 IN más IN más 1. Claro, vean que ahora nuestros casos primas, realmente la idea es que por definición L, el que nos da el problema, es realmente L' entre el cambio de longitud. Y el C que nos da el ejercicio es realmente nuestro C' entre el cambio de longitud. Y vean que también el delta de corriente
de R es lo mismo que decir que IR más 1 menos IR. Y yo puedo sustituir estos tres resultados en mi ecuación. Vean que si lo veo con cuidado, entonces sustituyamos este caso primero. Mi ecuación se ve entonces como la derivada de IN entre la derivada de T más 1 entre L'C' del delta de I n-1 menos el delta de IN. Aprovechando este 2, separando, me quedan estos deltas. Esto debe ser igual a 0. Pero vean que ahora puedo volver a aprovechar esta definición. Esta definición entonces yo la puedo reescribir de la siguiente manera. Yo la puedo ver como d cuadrado de IN de t cuadrado menos 1 entre L'C' y ahora cambio aquí, ¿verdad? Yo puedo ver esto como el delta del delta de IN. Esto que está aquí es un delta por sí mismo. Entonces yo lo puedo ver como el delta del delta de IN si saco el signo, ¿verdad? Porque entonces sería este signo aquí afuera, entonces ahora queda delta de IN menos delta de IN-1. Y ahora lo puedo ver como el delta del delta. Y aquí es donde nos aprovechamos ahora de lo que sabemos. Ahora voy a sustituir este caso en mi ecuación. Esto sería igual a 0. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente multiplicar a ambos lados por delta x cuadrado, ¿verdad? Y voy a multiplicar a ambos lados por menos L' entre C' en esta relación. Claro, para poder formar estas cantidades, ¿verdad? Voy a borrar aquí arriba. De forma tal que, ¿verdad? Multiplicando por eso a ambos lados, voy a tener que delta del delta de IN entre el delta de x cuadrado menos L por C por la derivada de IN con respecto a t cuadrado, todo esto va a ser igual a 0.
Entonces, claro, aquí es donde hacemos el límite, ¿verdad? Vean que entonces lo que llamamos IN de t, en el límite donde hay infinitos de estos, básicamente es el caso IX de t, igual como hicimos con la cuerda. ¿Lo ven? Simplemente tengo este que es un caso, y si yo ahora hago infinitos casos, eso es lo mismo que pasar a una función I de xt. En ese caso, realmente delta x tiende a 0, ¿lo ven? Que la distancia de esto sea lo más pequeño posible. En ese caso, esta ecuación sería la misma que haciendo primero esto, esta ecuación luce como delta del delta de IXT entre el delta de x cuadrado menos LC por la derivada parcial de I de XT con respecto a t cuadrado igual a 0. Y ahora, sustituyendo este resultado, esto implica que la derivada parcial de I con respecto a x cuadrado menos uno entre v por la derivada parcial de I con respecto a t cuadrado debe ser igual a 0, que eso es lo que nos pedían demostrar, con v igual a 1 entre la raíz de LC. Eso es v cuadrado, perdón. Que eso era lo que nos pedían demostrar. Y ese es un poquito de ese ejercicio. Vean que lo bonito del ejercicio es que estamos reproduciendo lo mismo que hicimos para la cuerda. ¿Se acuerdan? Hicimos un caso de una masita y después vimos el caso como si hubieran infinitas masitas. En ese caso, la idea es que entonces la distancia entre cada uno de estos sistemas sea la mínima posible. ¿Todos de acuerdo? Bueno, eso es un poquito de este capítulo 13. Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Y vamos a hacer el salto al siguiente tema. Vean que el salto al siguiente tema es un poquito extraño en este libro porque nos devolvemos al capítulo 7. En el semestre anterior, ¿verdad? Que es el otro curso que les dejo aquí abajo, vimos la mitad del capítulo 7. Y ahora vamos a terminar la otra mitad del capítulo 7. Que ya es, de alguna manera, el último tema de la mecánica. Como les mencionaba, hasta aquí tenemos todo el conocimiento, por decirlo de una manera, que nos proporciona la mecánica clásica. Ya llevamos hasta el límite lo que hizo Newton, vimos lo que hizo Euler y llegamos a la idea de ondas. De alguna manera cerramos el ciclo. Podemos explicar todo lo que podían explicar lo que estaban antes de nosotros. En el momento en que la física puede explicar las ondas, la armonía, ya la física se vuelve por sí misma un conjunto cerrado de conocimiento, donde lo puede explicar todo, ¿lo ven? Que ya hoy en día sabemos en el siglo XXI que la física es de alguna manera una metodología para poder explicar todos los fenómenos de la naturaleza. Entonces, hasta acá, de ahí no había nada por qué seguir avanzando, por decirlo de una manera. Ya ustedes en sus cursos de cuántica verán por qué hay que hacer
algo más. Y en sus cursos de relatividad general. Pero por ahora hemos dejado algo vacío, que ya les he contado cuando empezamos el curso. De alguna manera, todo lo que hemos logrado hasta ahora queda como un gran vacío que no podemos explicar qué es el lagrangiano. ¿Se acuerdan? Entonces, todo está muy bonito. Está muy parecido a lo que le pasa a Newton, ¿verdad? Cuando le preguntan a Newton qué es la fuerza. Newton no la puede responder. Hoy en día tenemos una respuesta para eso, ¿verdad? Y dijo su famosa frase de hipótesis no fingo. Entonces, básicamente él dijo, no tengo ni idea qué es la fuerza. Él pensaba algo diferente que nosotros. Él pensaba que la fuerza era la intervención divina. Nosotros hoy en día sabemos que es esto, interacción muy fundamental entre partículas. Pero solucionamos los problemas que tiene la mecánica de Newton a través de la mecánica escalar, pero otra vez nos queda la misma pregunta. ¿Qué es el lagrangiano? ¿Verdad? Si yo quiero ir a medir el lagrangiano, ¿qué es lo que mido? Entonces queda esa incertidumbre que necesitamos responder para concluir de alguna manera la mecánica. Y eso nos permitió resolver los nuevos problemas que no teníamos idea que existían. Entonces, años después, en los años 1900, por cierto, vienen estos dos grandes problemas que la física no puede responder. ¿Lo ven? Ustedes saben que es la radiación solar. La física se creía a lo máximo. Vienen y presentan este gráfico de la radiación solar y la física no lo puede responder. Se los cuento en las maneras más sencillas posibles. Su profesor de mecánica cuántica, no le quiero robar el show, pero la pregunta es, ¿por qué las plantas son de color verde? ¿Lo ven? Si ya la física cree que lo puede explicar todo, ahora sí viene la pregunta, ¿por qué las plantas son de color verde? ¿Verdad? Entonces, esa pregunta, para eso tienen que llevar un curso de mecánica cuántica para poderlo responder. No fue capaz la física todo lo que tiene para poderlo responder. Pero la parte interesante es que si usted no entiende de hamiltonianos, no puede ni siquiera responder esa pregunta. Si usted no entiende cuál es el significado físico de lo que está haciendo, no puede ni siquiera acercarse a responder la pregunta. Hoy en día el problema de la energía es un grave problema. La humanidad tiene este problema que no sabe qué va a hacer con las fuentes de energía. Ustedes saben que los combustibles fósiles tienen el grave problema que calientan el planeta. Tienen estos residuos que también no sabes cómo manejarlos muy bien. Entonces hay que dar el siguiente paso a mejores formas de energía. Ustedes saben que la energía solar es una muy mala energía, porque los que absorben energía solar son las plantas, y las plantas no se mueven. ¿Lo ven? Usted puede querer mover el cielo y la tierra, pero la energía solar es una muy mala energía, porque los únicos que viven a punta de energía solar son las plantas, y las plantas no logran moverse. Y ustedes dirán, profesor, pero ¿y entonces de dónde sacamos la energía nosotros? Bueno, agarre el animal que más se mueva, el animal más grande que se mueva. Hasta el descubrimiento del petróleo, ¿qué hacíamos? Íbamos y agarrábamos el animal más grande de la naturaleza y lo matábamos. Y sacábamos de ahí la energía. Eso se llama aceite de ballena, ¿verdad? Y si ustedes han leído Moby Dick, ¿verdad? No había nada más preciado en ese momento que poder tener aceite de ballena. ¿Por qué? Porque usted agarra el animal más grande que hay y básicamente lo quema. ¿Lo ven?
Después descubrimos que hace muchísimos años vivían unos animales más grandes que las ballenas, que por pura casualidad quedaron encerrados entre piedras y nos dejaron el aceite, porque el aceite no se descompone. ¿No ven? Van viendo. Entonces los animales, ¿qué es lo que hacen? Comen estas plantas, que son muy malas para producir energía, por eso no se mueven, las comen, las almacenan en forma de grasa, y la grasa sí tiene mucha energía. Y entonces nosotros quemamos esa grasa. Eso tiene un problema. Quemar tiene un problema porque aumenta la temperatura y genera residuos. Entonces, claro, la física necesitaba entender la energía. Y eso hace que necesita entender el sol, necesita entender las plantas. Viene, pega contra pared. Nuevamente, porque hay un montón de cosas que no entendíamos. Para lograr entender la energía necesitamos entender los lagrangianos. ¿Lo ven? Entonces, esta idea de hamiltoniano se vuelve muy actual hoy en día. ¿Verdad? Y entender cuál es la labor de la energía en el movimiento. ¿Lo ven? Porque nuestra producción de energía es tan tonta como suena. Solo vamos y matamos al animal más grande que logra moverse. ¿Lo ven? Si él es muy grandote y se mueve, es porque tiene mucha energía dentro de él. Y eso es lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, evidentemente, tengan cuidado con los vendedores de humo, ¿verdad? No hay ningún panel solar que vaya a reemplazar o nos vaya a ayudar en el problema de la energía. Porque el mejor panel solar son esas plantas, y esas plantas ni siquiera logran moverse, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces, necesitamos entender el problema, ¿verdad? No nos vamos a poner a todos a llorar, porque la física nunca ha sido ponernos a llorar, sino es de resolver el problema. Entonces, hablemos de cuál es el asunto. En esta historia. Voy a borrar aquí la pizarra para empezar. Ya nosotros hemos hablado de esto. Cuando iniciamos el curso, hicimos en la primera clase el bosque, lo que llamamos el bosque de la mecánica, donde está todo lo que necesitamos aprender de la mecánica. Lo hicimos con el detalle del caso. Hoy lo vamos a recordar rápido, y si no, vayan y ven la clase, ¿verdad? Les dejo el link de la clase correspondiente. En ese bonito gráfico que hicimos, hablamos de cómo teníamos aquí la mecánica clásica, que qué es lo que hace la mecánica clásica, lograr la ecuación del movimiento. ¿Cómo logra la ecuación del movimiento? Bueno, eso lo logra la segunda ley de Newton. ¿Se acuerdan? Entonces, habíamos visto que hay otras maneras de cómo llegar ahí. Habíamos dicho que uno puede agarrar la ecuación de Euler-Lagrange y llegar a la ecuación del movimiento. Y habíamos dicho que hay otro amigo, que es la ecuación de Hamilton. Y llegamos a la ecuación del movimiento. A esto le llamamos teoría lagrangiana. Gracias a nuestro amigo Lagrange, que les conté que es italiano, pero le decimos Lagrange porque toda la vida trabajó con los franceses. Y tenemos a nuestro amigo Hamilton, ¿verdad? Que es británico. Y a esto le llamamos teoría hamiltoniana. ¿Verdad? Esto se logra, y yo les conté que aquí uno puede pasar de aquí
hasta acá con algo que se llama transformada de Legendre. Y les dije que, ¿verdad? Ustedes deberían ser expertos en esto, que deben, si no, deben molestar a su profesor de métodos matemáticos 3, porque esto es interesante. Si existe una serie, existe una transformada. Usted lo puede ver de esa manera, ¿verdad? Usted podría como conceptualizarlo de esa manera. Pero como tal, ¿verdad? Simplemente por construcción hacemos eso, ¿verdad? No es algo que sea una regla como tal, porque son cuestiones de construcción. Entonces, en este marco, ¿verdad? Yo les conté que la diferencia entre estas tres es el espacio donde trabajan, ¿se acuerdan? Entonces, habíamos dicho que la diferencia entre esta y esta es que esta trabaja en el espacio físico, que es el espacio XT, que esta trabaja en el espacio de configuración, que es el espacio X punto, ¿se acuerdan? Y que este amigo de acá, que vamos a empezar a estudiar, vive en el espacio XP. Para que vean por qué es importante, yo les he contado y les he resumido la mecánica cuántica, ¿se acuerdan? La mecánica cuántica es esto. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, el espacio de fase es no conmutativo en la mecánica cuántica. Entonces la palabra no conmutativo se vuelve importantísima en el estudiar la mecánica cuántica, ¿lo ven? Pero la mecánica cuántica vive en el espacio de fase. Si no hubiéramos tenido una configuración de la mecánica en el espacio de fase, no tenemos mecánica cuántica. ¿Lo ven? Entonces, uno podría terminar el curso hasta acá, pero no hubiera podido resolver el problema de la mecánica cuántica. ¿Lo ven? Si usted no le da significado físico a la teoría lagrangiana, no puede resolver el problema. Y por eso necesitamos recorrer ese espacio. Después, también, ¿verdad? Pero esto va mucho más adelante. Igual, si usted quiere entender lo que hizo Einstein, necesita pasar por aquí. Entonces no tiene relatividad general si no pasa por aquí. Eso es algo que ambos los conceptos vemos en el curso de posgrado de mecánica cuántica, que lo da mi profesor favorito, ¿verdad? Entonces se los recomiendo. Y claro, hoy vamos a andar por este mundo, por el mundo de la mecánica hamiltoniana. Ya yo les conté, ¿verdad? Fue introducida en 1834 por nuestro amigo William Hamilton. Él formalmente es irlandés, ¿verdad? Y viene de alguna manera de esta tradición inglesa, ¿verdad? Británica, de la física y las matemáticas. Lo que es interesante es que él estaba preocupado por la flexibilidad de las coordenadas. Entonces, la teoría hamiltoniana hace más flexible a las coordenadas. ¿Lo ven? Porque ahora tengo coordenadas X y P. Ya
Esto, aunque yo pienso aquí que son independientes, visualmente estamos todos de acuerdo que X y X punto vienen de la misma coordenada. En cambio, aquí en este espacio de fase, ya P se ve muy lejano a X. Entonces ya yo me puedo preocupar más por coordenadas más flexibles. ¿Qué pasa si yo tuviera la cantidad de movimiento de otro lugar? No a partir de la velocidad. ¿Lo ven? Ya incorporo esa flexibilidad. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Tenemos a nuestro amigo el fotón. El fotón tiene momentum, pero no tiene masa. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, de aquí estamos en un problema. Ah, pero en este otro mundo no estamos en un problema, porque aquí es P independiente de X. ¿Lo ven? Entonces no hay ningún problema, no tenemos ningún problema con partículas que no tengan masa en este mundo, ¿lo ven? Si usted puede obtener el momentum de otro lugar, juega, ¿lo ven? Entonces ya nuestras coordenadas son mucho más flexibles. Y de eso era lo que estaba preocupado nuestro amigo Hamilton. La cantidad hamiltoniana, o H, tiene significado físico, ¿verdad? Tiene importancia física. Que vamos a aprender cuál es esa importancia. Cosa que el lagrangiano como tal no tiene ese significado físico. Y lo más interesante de este mundo es que H a veces se conserva. ¿Lo ven? Vamos a ver cuáles son esas veces. Cosa que no podemos decir del lagrangiano, ¿lo ven? O no en ese momento. Si usted no tiene esta introducción, no puede pensar en eso. Ustedes saben que hay algo que le llamamos el principio de Hamilton. El principio de Hamilton, ya hemos recorrido ese camino. El principio de Hamilton dice que todos los sistemas de la física minimizan su acción. La acción es una cantidad que se puede medir totalmente. Lo que está diciendo es que delta J es igual a 0. Donde J, ¿verdad? Que es la acción, es simplemente la integral de L de t. Eso es lo que dice el principio de Hamilton. Y claro, aquí Hamilton se pone a pensar, ¿y por qué necesitamos reconceptualizar la mecánica? Hamilton dice, y aquí vamos a volver un poquito más adelante, pero Hamilton dice, bueno, el universo fue creado de la nada. ¿Lo ven? Entonces, el universo tiene que usar la mínima energía posible para hacer las cosas. No es por pura casualidad, ¿lo ven? Nihil es nihil, ¿verdad? La nada crea nada. Entonces, si el universo viene de la nada, de alguna manera yo solo puedo crear cosas que tengan el mínimo gasto de energía. Y claro,
Tiempo después llevamos esto al absoluto, ¿verdad? La idea es que la suma de energía sea cero. ¿Lo ven? Entonces, si usted va a inventar un universo donde nunca existió nada, la suma tiene que ser cero, ¿lo ven? Entonces, la única forma de que exista un universo en un espacio vacío es que lo que sea que ocurra sume cero. ¿Lo ven? Porque la nada no crea nada. No se pudo haber creado nada ahí. La única forma de crear algo es que todo ese proceso creativo sume cero. Entonces, si usted lo ve desde muy largo, ahí sigue habiendo nada. Yo sé que ahí los dejo pensando un poquito, ¿verdad? Y claro, podemos llevar esto más fuerte, el principio de Hamilton. A partir del principio de Hamilton, uno puede llegar a la teoría lagrangiana. Eso fue algo que hicimos. Uno puede llegar directamente desde la segunda ley de Newton, puede llegar a la teoría hamiltoniana. Eso también, a la teoría lagrangiana. Eso lo hicimos también. Pero uno puede llegarle aquí por el principio de Hamilton. Ahora, uno quisiera llegar por un principio más fuerte, ¿verdad? Un principio donde la nada cree nada, ¿verdad? Y claro, otra vez les hago el spoiler, eso lo hacemos en posgrado, eso tiene un nombre, ¿verdad? Es un principio, que es el principio de Lambert, que uno puede volver a llegar pensando en que la nada crea nada. Entonces, es un poquito más fuerte ahí en la mecánica. Dicho esto, ¿verdad? Volvamos a lo que queremos hacer. Queremos darle importancia física a H y ver cuándo se conserva. Y claro, ya ustedes saben que le estamos otorgando significado físico a la teoría lagrangiana gracias a través de una transformación de Legendre. Es decir, esto tiene significado porque la teoría lagrangiana es simplemente una transformación de Legendre de la teoría hamiltoniana. ¿Sí? Todos conmigo. Vamos a paso lento, evidentemente, como nos gusta hacer el trabajo en la mecánica, vamos a querer empezar de la forma en que Hamilton entendió el problema. Y ya lo estamos diciendo, ¿verdad? Simplemente repensemos la mecánica a partir del espacio de fase. ¿Verdad? Y eso es lo que queremos hacer. Voy a borrar por acá. Vamos a hablar de variables básicas. Entonces, nosotros tenemos nuestro amigo el lagrangiano. El lagrangiano lo escribimos de una forma tal que voy a tener Q de 1 hasta Q de n de Q de 1 punto hasta Q punto de n con T. Y habíamos dicho que este lagrangiano es T menos V. Entonces, las variables de nuestro lagrangiano
decimos que están en el espacio de configuración. ¿De acuerdo? Hablamos del espacio de configuración porque, por supuesto, nuestro QN se le suele llamar posición o configuración, ¿verdad? En la configuración que está el sistema. Básicamente definen un punto en el espacio de configuración. Pensamos que QN punto es independiente de QN en ese espacio de configuración, ¿verdad? Y decimos que hay una solución única para n ecuaciones diferenciales de la forma derivada parcial de L con respecto a Q sub I igual a la derivada total de la derivada parcial de L con respecto a Q sub I punto. Donde, otra vez, I va desde 1 hasta N. Es decir, para cada grupo de condiciones iniciales, estas ecuaciones determinan un camino u órbita única a través del espacio. Hasta ahí lo que sabemos de la teoría lagrangiana. Y claro, aquí es donde ustedes tienen que observar qué es lo que vamos a hacer. Yo voy a definir algo que le llamo el momentum generalizado. Entonces, definamos el momentum generalizado. ¿Lo ven? Es decir, estamos sacando el momentum de otro lado. Entonces, el momentum generalizado le voy a llamar P sub I, que va a ser igual a la derivada parcial de L con respecto a Q punto sub I. Y esta es mi definición de momentum generalizado. Muchas veces a P sub I se le suele llamar momentum canónico
Canónico porque viene de esta regla, de ese canon, ¿verdad? O conjugado a Q sub I, ¿verdad? Es el momentum conjugado a Q sub I, el momentum que le corresponde al Q. ¿Todos conmigo? A partir de ahí, puedo venir y definir lo que es el hamiltoniano. Claramente, con estas cosas en la mano, y con lo que ustedes saben de transformaciones de Legendre, de su curso de métodos matemáticos 3, es que yo puedo construir esta versión del hamiltoniano. Entonces, bajo esa luz, en la formulación hamiltoniana, voy a decir que H es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta N de P sub I, Q sub I punto menos L. Esa es la transformación que le estoy haciendo a L. Estoy diciendo, bueno, Q sub I me pudo haber dado P, pero yo estoy obteniendo P de otro lugar. Entonces lo puedo transformar L a ver qué sucede y a eso lo defino como H. En coordenadas naturales, es muy interesante, H es la energía total del sistema. En coordenadas naturales. Evidentemente aquí estamos haciendo trampa, ¿verdad? ¿Qué son coordenadas naturales? Son aquellas coordenadas que hacen que el hamiltoniano sea la energía total. ¿Lo ven? Pero claro, ya estamos logrando lo que queremos. Le estamos dando, lo estamos encauzando a tener un significado físico. En un cierto espacio coordenado, que son las coordenadas naturales, nuestro amigo, el hamiltoniano, tiene significado físico totalmente explícito. Es la energía total del sistema. Que era lo que andábamos buscando. Entonces, la energía total del sistema, escrito en el espacio de fase, nos va a permitir encontrar las ecuaciones del movimiento. Dicho de una manera más elegante, nuestro hamiltoniano va a ser función de Q sub 1 hasta Q sub n, de P sub 1 hasta P sub n, en el espacio de fase, ¿verdad?
Y eso es el trabajo de nuestro amigo Hamilton. ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase? Vamos a llegar a las ecuaciones de Hamilton. Y vamos a ver por qué a Hamilton le preocupa un nuevo conjunto de ecuaciones.